precisamente para darle seguimiento a este tema, saludo con gusto y agradezco a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, un estado del cual también ha tomado una determinación. Secretario, ¿cómo está? Buenos días. Josué, qué gusto saludarte. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias. Sin duda que esto ha generado una polémica, pero particularmente en Jalisco se ha tomado la determinación, así lo anunció el gobernador Enrique Alfaro, de no comenzar la distribución, pero debido a una cuestión de respeto a una resolución de un juicio de amparo, ¿no es así? Es correcto, Josué. En Jalisco tenemos ya buena parte de los libros, alrededor del 60% de secundaria, perdón, de primaria. Los de secundaria ya advirtió la Federación que van a llegar hasta después de iniciado el ciclo escolar a todos los estados. Todavía los tienen en proceso de impresión. Y efectivamente, Jalisco y creo que todos los estados procuramos ser muy respetuosos del Poder Judicial y está esa restricción que es objetiva, que es clara, y eso nos lleva como autoridad educativa local a tener preparaciones, poder tener solución tanto para que arranque el ciclo escolar sí o sí el 28, teniendo los libros o no teniendo los libros. En el escenario de no tener los libros, en el caso de Jalisco, desde hace 4 años trabajamos una plataforma que se basa en proyectos que tienen la posibilidad a cada grado, cada mes, brindarle a los maestros los recursos que pueden ser digitales o impresos o guías para que puedan conducir la clase con este nuevo paradigma. Hay que decir, y poco se ha hablado de ello, José, que este plan de estudios es un plan de estudios que ya no sigue una línea recta. Esto permite que cada escuela, incluso cada entidad federativa haga matices a cómo aterriza y cumple los aprendizajes que se esperan de cada grado, pero con distintas actividades. Las actividades de aprendizaje son muy diferentes y parece algo muy sencillo, muy trivial, pero no lo es. Recordemos cuando nosotros estudiamos, casi teníamos la certeza que si íbamos de la página 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta terminar el libro, el maestro y los alumnos sabían que habían cubierto el programa de ese año. Hoy no es así. Hoy muchos sistemas educativos en el mundo se basan a este currículum integrado y esto tiene sus grandes ventajas, pero también sus riesgos. Nosotros vemos en Jalisco que teníamos que salir con nuestros propios recursos para subsanar temas de distintos ámbitos, de ciencias, de matemáticas, de lenguaje y comunicación, etcétera, y lo hicimos. Hemos estado muy atentos de que se empezó a construir este esquema de la nueva escuela mexicana que tiene 4 años y que los plazos se han ido arrastrando. Hemos trabajado mucho con borradores y eso nos permitió tener nuestros propios materiales. Hoy que nos encontramos toda esta polémica, todo esto que se habla de los libros, por lo menos en Jalisco y seguramente otros estados también lo hicieron, tuvieron la oportunidad de generar sus propios materiales. Esto lo hicimos así porque ya habíamos previsto que no iba a ser fácil para los maestros cambiar de paradigma, que nos iban a agradecer mucho si en una página de internet ellos podían descargar en sus celulares o en sus computadoras planeaciones modulares, que ellos también tuvieran la libertad de cátedra, de ajustar y de elegir qué querían hacer, pero que no comenzaran de cero, ¿verdad? Que no tuvieran que invertirle muchas horas. Los maestros sabemos que cuando queremos dar 1 hora de clase, por lo menos le tenemos que dedicar de 1 a 2 horas a su preparación. Imagínate cuando se cambian todos los programas de estudio, cuando te cambian todos los libros, cuando prácticamente no los conoces porque se imprimieron pues muy rápido, por lo menos llegaron a los estados hace apenas unas pocas semanas. Pues no fue un verano sencillo. Antes de que salieran de vacaciones tuvimos que capacitarlos y en Jalisco tuvimos la fortuna de tener Recrea, que es nuestro proyecto educativo, para poder mitigar esta situación. Entonces, este plan alternativo, esta decisión de la no distribución de estos libros obedece únicamente al respeto a este Poder Judicial, pero no a los contenidos. Es decir, ¿qué opinión tiene usted como secretario de Educación de estas polémicas, temas, errores o incluso ya cuestionamientos que se han hecho a los libros en cuestión? Pues mira, sin duda no quisiera que los procesos de este tipo de publicaciones se socializaran, y socializarlo no es entenderlo como que te informo qué hice, sino como co-crear, no hacer juntos. Y en ese sentido, la parte del plan de estudios y los programas, ahí te diría que sí participamos. Jalisco dio muchas ideas sobre currículum integrado, proyectos integradores, comunidades de aprendizaje. Los libros no pudimos opinar porque eso no los conocíamos. Los conocimos al igual que la mayoría de nosotros. A veces era más rápido por un
por un meme, por una red social. Sí. Y evidentemente a la pregunta concreta yo te diría, a mí me parece que se tiene que darle mucha difusión al pensamiento crítico y no decir con una cierta ideología, este modelo económico es mejor, por ejemplo. Tendríamos que darle a los alumnos, en función a su edad, todos los escenarios, elementos históricos, objetivos, datos científicos, y que cada alumno tome su criterio. Padres de familia y profesores tenemos que formar en la libertad, y para que alguien sea libre tiene que tener información objetiva sin dogmas. ¿Quiere decir que en caso de que se resuelva a favor de la distribución de estos libros, retomarían este plan y retomarían estos libros de texto? Pongo un ejemplo, el sistema solar, mucho se ha hablado de que hay una infografía que tiene los planetas con proporciones fuera de órbita y las dimensiones del planeta. Nosotros, por ejemplo, para esa sesión, para esa clase, tenemos preparados varias fichas que explican exactamente cómo es en la realidad ese fenómeno. Entonces, eso es subsanar. Evidentemente, pues a nadie le gusta que haya un error, no lo compartimos y demás. Eso es en la parte de las imprecisiones, esas las puedes corregir con técnica, con ciencia. Pero en la parte ideológica es un poco más complejo, pero ahí confiamos francamente en que los maestros tienen mucho criterio. En Jalisco son muy susceptibles a acudir a formación objetiva, científica. Nuestros normales gozan de un buen prestigio académico, y nosotros en la formación continua nos preocupamos por mantener una apertura entre distintas corrientes para respetar la libertad de los maestros en tomar sus decisiones. En la parte ideológica nosotros la vemos sobre todo en los libros del maestro. En los libros del maestro tú lees los autores y en lo particular a mí, se lo he comentado yo, Omar Sarriaga, me retornan a los años 70 cuando yo estudié en una preparatoria oficial y con mucha influencia socialista, y están leyendo y están invitando a leer a los mismos autores. Evidentemente no está mal leerlos, pero no solo leerlos a ellos, no hay que leer todo el espectro de filosofía, de teoría de la educación, de las técnicas más modernas, sobre todo, Josué, ahora que estamos por enfrentar una revolución educativa producto de todas estas tecnologías como la inteligencia artificial. Yo no dejo de sorprenderme de cómo en el ciclo escolar pasado, comparado con el antepasado, hay un abismo de diferencia en las aulas, en las tareas, simple y sencillamente por la aparición de un chat de inteligencia artificial, que hoy, si a un alumno le dejan hacer un ensayo de secundaria, imagínate, de 5 hojas que antes yo creo que le tenía que invertir mucho tiempo, fuentes de información, una buena síntesis, revisiones, y hoy en unos segundos tú le puedes dictar a un chat y te hace la tarea que de verdad va a dejar sorprendido al maestro. ¿Está mal entonces el uso de la inteligencia artificial en la educación? Evidentemente no, pero hay que saber cómo utilizarla. Eso no lo vemos en los libros de texto, esa ausencia a nosotros nos preocupa, y por lo tanto lo tenemos que hacer con materiales locales, formar a los maestros en temas de inteligencia artificial, y cómo los alumnos, aunque no tengan tecnología a la mano, ya un niño en segundo le puede pedir el celular a su mamá y hacerle una pregunta al chat. Nos sorprenderíamos de lo que son capaces de hacer los alumnos mexicanos de distintos contextos económicos con la tecnología. Nos van a rebasar por la derecha y por la izquierda si no nos ponemos atentos. Entonces, a veces la discusión se torna a estas impresiones que, bueno, son innegables, ¿verdad? Nadie las puede minimizar, pero creo que también es una oportunidad para los sistemas educativos locales de construir el sistema educativo también desde lo local. Nuestra Constitución, lamentablemente, en mi opinión, le confiere toda la autonomía o la directrices de los planes y programas de estudio exclusivamente a la Federación. Eso me parece que en el tiempo tiene que cambiar, que los estados necesitamos mayor autonomía en ese sentido, pero hoy por lo menos en esta propuesta que hace el gobierno federal está esa ventana, ¿no? Esa ventana de la autonomía de gestión en las escuelas y en los estados, claro, en alguna parte de esos programas, y es la que estamos tratando de aprovechar. Claro, estar actualizados, como bien lo explica, secretario, y bueno, seremos muy atentos entonces a que esa determinación, pues más allá de lo que judicialmente pues ha detenido esta distribución, bien lo decía, la importancia es pues en nuestro educando, es decir, los alumnos, los niños, la infancia, hablando de la educación básica. Señor secretario, muchísimas gracias por esta comunicación y estaremos muy atentos al tema. Gracias, igualmente, José. Hasta pronto. Igualmente, gracias.